Hola, mi nombre es Simón Sota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy estudiaremos los temas que son el divisor de tensión y divisor de corriente. Muy bien, pues daremos una breve lectura a esta diapositiva. Y dice, al combinar resistencias y fuentes, hemos encontrado un método para simplificar el análisis de un circuito. Otro camino útil consiste en la aplicación de las ideas de divisor de tensión y de corriente. Muy bien, iniciaremos con el divisor de tensión. El divisor de tensión se utiliza para expresar la tensión en una o varias resistencias en serie, en términos de la tensión de la combinación. ¿Sí? El divisor de tensión, esto es lo que es el divisor de tensión. El divisor de corriente son esos, digamos, como atajos que te comentaba en los ejercicios que te compartí en los videos anteriores, en donde necesitamos a lo mejor calcular alguno de estos parámetros, ¿no? En uno de los elementos que se van en el circuito. Y bueno, el divisor de tensión o de corriente es como ese atajo, ¿no? En lugar de tener que simplificar demasiado el circuito, podemos utilizar los divisores para calcularlo de una manera más, pues más rápida o directa, ¿no? Es muy importante que recuerdes o que tengas en tus apuntes que el divisor de tensión solamente se puede utilizar cuando tienes una o varias resistencias en serie. Tienen que estar conectadas en serie para poder utilizar el divisor de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen, ¿no? Que es un circuito donde tenemos dos resistencias las cuales se hayan conectadas en serie. Entonces, si nosotros quisiéramos conocer el voltaje de la resistencia 1, que aquí aparece como V1 o V1, nos dice que es igual al voltaje, a este voltaje, ¿no? Que vendría siendo, no sé, el voltaje que está alimentando este circuito, que multiplica a la resistencia R1 sobre la suma de las resistencias en serie, que sería R1 más R2. Y por otro lado, el voltaje de la resistencia 2 sería igualmente el voltaje que está alimentando el circuito por la resistencia 2 sobre la suma de las resistencias en serie, que es R1 más R2. Entonces, ¿qué podemos llegar a como conclusión con esto? Que solamente bastaría con multiplicar la resistencia a la que queremos calcular el voltaje por el voltaje del circuito y todo eso dividido entre la suma de las resistencias en serie, como acá aparece en esta otra fórmula, ¿no? Una fórmula un poco más general. Entonces, aquí ya dando lectura, dice la fórmula que nos permite calcular la división de tensión en una cadena de n resistencias en serie es la siguiente. Entonces vemos que es el voltaje de, digamos, esta acá vendría siendo el número de la resistencia, ¿no? Entonces es igual al voltaje de la fuente, o sea, el voltaje de la fuente que está alimentando el circuito. Todo eso multiplicado entre la resistencia a la que queremos conocer su voltaje, entre la suma de las resistencias en serie. ¿Sí? Entonces nos dice, esta fórmula nos permite calcular la tensión VK que aparece entre los extremos de una resistencia arbitraria RK de la serie. ¿Sí? Entonces es simplemente el valor de la fuente de tensión que multiplica a la resistencia que yo quiero conocer su voltaje entre la suma de las resistencias en serie. Ahora vamos a hablar sobre el divisor de corriente. El divisor de corriente pues también es muy útil porque igual es como un atajo, ¿no? Nos dice entonces aquí el enunciado de esta diapositiva. El complemento del divisor de voltaje es el divisor de corriente. En este caso tenemos una corriente total que alimenta a varias resistencias en paralelo. ¿Sí? Entonces en el divisor de corriente es muy importante que si nosotros queremos utilizarlo, los elementos a los que vamos a calcular su corriente deben de estar conectados en paralelo. Si no está así de esta manera, pues no podríamos utilizar el divisor de corriente. Entonces, si te das cuenta, aquí tenemos otra vez este circuito, ¿no? Este diagrama. Aquí tenemos pues una corriente que fluye y se divide por estas dos ramas. Una parte se va por la resistencia R1 y otra parte se va por la resistencia R2. Entonces, si yo quiero conocer
la corriente que fluye por esta resistencia, la cual se llama I1, yo puedo aplicar el divisor de corriente como acá se indica. Me dice que es la corriente, ¿no?, del circuito por la resistencia R2 sobre la resistencia R1 más R2, ¿no? Y luego la corriente I2 se calcularía como la corriente del circuito que multiplica a la corriente R1 sobre la resistencia 1 más R2. A lo mejor te parece algo complicado o digamos confuso más bien, no complicado. Porque estamos calculando la corriente I1, pero acá está la resistencia R2, ¿no? Pareciera como que estamos yendo de este otro lado. Y en cambio acá I2, pues estamos viendo que R1 está acá en el numerador. Lo que pasa es que esta fórmula es como decir, ¿qué quiero calcular? La corriente I1 de la resistencia R1, ¿no?, que es la corriente que fluye por acá. Entonces, generalmente a lo mejor en los libros o otros profesores te pueden decir, pues muy bien, entonces sería la corriente, ¿no?, que alimenta el circuito por la resistencia que no quiero conocer su corriente sobre la suma de las resistencias aquí en paralelo, ¿no? Entre la suma de las resistencias. Y luego la corriente I2 sería la corriente que alimenta el circuito por la corriente que no quiero conocer su corriente. Digo, la resistencia que no quiero conocer su corriente sería R1 y luego la suma, ¿no?, igual. Pero acá tenemos otra opción que a lo mejor podría serte más fácil. Yo creo que a mí se me hace que es un poquito mejor porque es más, pues un poco más directo. Nos dice, para un número n de resistencias, la fórmula del divisor de corriente es la corriente del elemento que yo quiero conocer. Entonces sería la corriente que alimenta el circuito que multiplica todo esto, que sería 1 sobre la resistencia que yo quiero conocer su corriente entre toda la suma, ¿no?, de las resistencias. Pero aquí tienes que poner así, ¿no?, o sea, como 1, todo así como fracción. Cuando tú quieres hacerlo así como directo, es decir, por ejemplo, si yo quisiera aquí la corriente que fluye acá en la resistencia R1, yo debería aquí escribir 1 sobre R1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? Si lo quiero hacer directo, si no, pues tendríamos que hacerlo como aquí nos dice. Entonces, esta fórmula es como la manera general y digamos un poco más directa, ¿no? Porque ya no tienes que hacer eso de por la otra resistencia que no quiero conocer su corriente. Ya podrías hacerlo de la que tú quieres, ¿no? Dice, esta fórmula nos permite calcular la corriente IK que fluye en los extremos de una resistencia arbitraria de RK. ¿Sí? Bueno, pues esto fue el tema que traje el día de hoy, en donde hablamos sobre los divisores de corriente y de tensión. Espero que te haya sido de mucha ayuda este video, y en los siguientes videos vamos a resolver los ejercicios referentes a estos nuevos dos temas. ¿Sí? Pues bueno, te veo en el siguiente video. Muchas gracias.